Y justamente aquí hace esa aclaración en Primera de Reyes, en este capítulo 8, que solamente estaban las tablas de la ley. No se sabe en qué momento la vara se sacó y el pan o el maná escondido también, pero allí sí hace claramente esa afirmación de que solamente estaban en las tablas de la ley. Entonces por eso lo dijimos, ¿no? Lo dijimos de esa manera, como lo dice acá la palabra, la escritura. Entonces, es maravilloso ver que cómo se cumple ese pacto, mis hermanos. Por eso es que nos emocionamos leyendo esta palabra y por eso es que yo les decía que es tan profunda esta palabra y su significado en el cumplimiento en nosotros, que es la realidad, ¿no? Es la realidad ahora cumplida en nosotros. Nosotros somos, primero el Señor Jesús es ese templo. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso Él dijo, destruyan este templo, ¿no? Y en 3 días lo levantaré. O sea, imagínense eso. Él estaba diciendo, yo soy el templo. Ahora Él nos ha convertido en nosotros en ese templo. Ahora somos nosotros la morada de Dios. Y somos como, nuestro cuerpo es esa morada donde está el arca, porque el Señor está en nosotros, en nuestro espíritu, allá en ese lugar más interno, que es el lugar santísimo donde Él mora. Y ahora también como un cuerpo, ¿no? Como un colectivo, somos el templo y la casa de Dios que está en edificación. Por eso es que tenemos ese compromiso tan grande de edificar la casa de Dios. Como individuos, nosotros tenemos que tener una casa digna donde el Dios eterno, el Dios de los cielos, que el cielo no lo puede contener. Imagínense, Él vino a morar en nosotros. Eso es algo que a veces no nos cabe en la cabeza ni lo pensamos. Pero si lo pensáramos mejor, haríamos de esta casa para Él que fuese más digna, porque Él está morando dentro de nosotros. Eso es una realidad. Ahora nosotros somos ese templo y tenemos que vivir de esa manera. Si la casa es física, si vemos que Salomón edificó esta casa y vemos todos los ritos alrededor, todo lo que se tenía que hacer en limpieza para que morase Dios, eso es una sombra solamente de lo que es la realidad ahora en nosotros. Y a veces nosotros somos un poco descuidados en eso. No tenemos el detalle y la atención que se merece esta realidad que ahora tenemos nosotros. Es algo que tenemos nosotros que valorar muchísimo y en lo cual el Señor ha hecho. Venir a morar en este corazón, en este pesebre que somos nosotros. ¿Qué dice el hermano Alex? Bueno, quería de pronto hacer un comentario referente a lo que pasó ahora, pues de que decían de que ya en el arca no estaba sino las tablas. Ayer se lo comentaba a Edwin, que pues he estado leyendo nuevamente los libros viejos y encontraba en Primera de Samuel 2, cuando el Señor pues toma a Elí a través del profeta y le dice lo que le va a suceder. Y llama la atención que allí habla el Señor no solo de la casa de Elí, sino de la casa de su padre, porque él lo lleva desde Egipto. Y luego le dice pues que fue a Aarón, a la casa de Leví, a la que le había dado pues el encargo del templo y de su casa. Entonces pues lo dejo como a consideración de los hermanos, pueda que no aparezca o si aparezca en la palabra de Dios, pero sabemos que la vara de Aarón que reverdeció, pues representaba esa confirmación que el Señor dio al pueblo cuando quisieron levantarse en contra del sacerdote. Y el maná escondido, pues sabemos que es como esa revelación que da el Señor más allá a todo lo que le buscan, y de pronto eso fue quitado porque en Primera de Samuel el Señor le profetiza, el profeta le dice a Elí que la casa de él no va a proveer sacerdocio y que un día la casa de Leví va a ser cortada. Entonces, pues llamar como la atención que ahora aquí después veamos que esos dos como símbolos que representaban también el sacerdocio ya no se encuentran en el arca, dándonos a entender el Señor que Él vuelve nuevamente al original, a lo que Él quiso,
que es una relación directa con el hombre sin intermediarios. Entonces, pues para invitarlos también a que meditemos en eso, yo he estado pensando también bastante en esa primera de Samuel 2. Gracias, Alecito, gracias. De pronto sí hay que investigar un poquito más sobre esto. Recuerden que también después de que el arca vino que fue de vuelta por los filisteos, porque pues ustedes se acuerdan que eso le causó estragos a los filisteos y ellos no quisieron más el arca. Cuando el arca de vuelta llega a una población, y los de esa población abrieron el arca. Ustedes se acuerdan de ese detalle. Ellos la abrieron por curiosidad para ver qué había dentro. Y pues obviamente que el Señor les trajo también a ellos pestes. Entonces ellos cometieron esa infracción. No sé si en ese momento se sacó, o sea, la escritura no nos cuenta, no nos da ese detalle. Puede tener un sentido espiritual, como dice el hermano Alex, pero pues tenemos que dejarlo allí para no especular. Podríamos investigar. Si quieren, tienen esa curiosidad, se puede investigar a ver si algún estudioso o erudito ha encontrado la razón por qué ya no aparecen estos dos elementos allí, que sí estaban en el tabernáculo de Moisés. Entonces, pues lo dejamos aquí porque no tengo más datos sobre esto, mis hermanos. Entonces vamos a retomar este capítulo 8, el primer libro de Reyes. Como les digo, no hemos avanzado mucho. Imagínense que hace 8 días no avanzamos mucho. Nosotros leímos creo que hasta el versículo 21, pero hoy tenemos que retomar parte de este capítulo nuevamente para dejar sentado algo en la doctrina, que quién es el verdadero hijo de David, ¿no? Porque sí, la escritura no lo va a decir. Quiero leer desde el versículo 12. Dice el versículo 12, ubiquémonos ahí en ese capítulo 8. Versículo 12 dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Bueno, aquí hay un detalle especial que tal vez tengamos que mirar porque puede causar confusión. Y son estas palabras que dice Salomón. Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Y usted dice, pero bueno, esto como que contradice un poco la escritura, porque el Señor es luz. ¿Cómo así? El Señor, que es luz, va a habitar en la oscuridad. Y entonces cuando usted entra a estudiar este pasaje y por qué Salomón dice esto, pues va a encontrarse a veces con ateos que van a decir que el Señor se contradice y que Él también tiene tinieblas, y hay un enredo con esto tremendo, como con muchas cosas que se tuercen en la escritura. Pero para uno entender esto, tiene que ir a otros pasajes, a otras referencias en la escritura para no tener confusiones. Voy a llevarlos a Deuteronomio versículo 4. Deuteronomio versículo 4, 11 y 12. Dice: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. El monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Entonces fíjense que aquí hay también una referencia a cómo el Señor estaba escondido en una nube, donde se veían como tinieblas y oscuridad. Usted dice, bueno, ¿por qué aparece también tinieblas y oscuridad? Voy a llevarlos a otro pasaje, porque hay muchos pasajes que hablan de tinieblas y oscuridad alrededor del Señor. Salmo 97, 2. Salmo 97, 2 dice: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, hay muchos más, pero lo voy a dejarlo allí para no leer tanto, pero ustedes pueden seguir indagando sobre esto, porque pues uno dice, curioso, pero la escritura lo dice, entonces tenemos que tener esto claro. Hebreos también va a retomar este pasaje, diciendo: porque no os habéis
acercado al monte donde había oscuridad, tinieblas, o sea, lo que nos da a entender esto es que el Señor estaba oculto. Esto es lo que nos da a entender este pasaje, o sea, Dios no era accesible, y lo que representa es como una gran tempestad, como una tormenta. Ustedes saben que cuando hay tormenta, el cielo se oscurece, se pone oscuro, hay nubes densas, negras, ¿cierto? Hay relámpagos, truenos, rayos, porque eso fue lo que pasó allá en ese monte Sinaí cuando el pueblo se acercó, que ellos no quisieron hablar con Dios, sino que le dijeron: Moisés, vaya usted a hablar con Dios porque vamos a morir. Eso es lo que representa, o sea, cómo Dios no es accesible por causa del pecado del hombre. Él se esconde detrás de estas nubes. No quiere decir que en el Señor hay tinieblas, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro acá. No hay tinieblas en el Señor, sino que se esconde detrás de una nube densa y oscura. ¿Qué dice Germancito? Es bueno ese aporte que nos estás dando, ¿no? Yo recuerdo que también en la escritura dice que en uno de los evangelios relata que luego de que el Señor murió en la cruz, hubo tinieblas, ¿no? Hubo unas tinieblas y dice la escritura, creo que hubo un soldado, ¿no? Un hombre de estos que dijo, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces ahí como que estaba pasando que lo que el Señor dijo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Entonces la luz vino, se manifestó a la luz de todos, a la vista de todos los hombres. Pero cuando el Señor muere, entonces ya vuelve y queda en la misma condición, oculto, y solamente a través de la revelación de su Espíritu es que podía volver a manifestarse Dios en quien creyera. Amén, amén. Eso es lo que representa. O sea, el Señor está oscuro, está ocultándose en la oscuridad, sí. Todo aquel que le recibe, entonces empieza a ser alumbrado por la luz y puede ahora sí acercarse al Señor. Germancito está haciendo ya referencia, eso pasó, y cuando nosotros leímos ese salmo, en el Salmo 18, David está hablando de eso y también dice eso, hubo densas tinieblas, o sea, en ese momento el cielo se oscureció, porque dice que el Señor descendió en las alas de un querubín para rescatar a su hijo. O sea, ese salmo es hermoso, ustedes lo pueden leer después. ¿Qué dice Alecito? También podemos compararlo, pues sabemos que esas son las sombras y la realidad pues es lo que el Señor ha traído ahora. Podemos inferir que ese templo majestuoso de Salomón en ese lugar santísimo donde iba a ser colocada el arca, pues estaba en tinieblas. Y sabemos que en la realidad el templo somos nosotros. La pregunta es, cuando el Señor llega a nuestra vida, ¿cómo estamos nosotros? Estamos en tinieblas. ¿Y quién es el que viene a habitar en nosotros? Pues la luz. Entonces, cuando el Señor llega a nosotros, efectivamente lo que dices tú, no es que el Señor no es que el Señor tenga tinieblas, ¿no? En el Señor no hay tinieblas, pero Él viene a habitar en nuestras tinieblas para traer la luz. También lo veo pues como traído a la realidad. Ok, el lugar santísimo era el lugar que estaba más adentro, y ese sí era el que era inaccesible. O sea, allá no podía entrar nadie. O sea, allí se ocultaba el Señor en ese lugar, ¿no? Ustedes ya saben eso. ¿Qué dice la hermana Ángela? También Primera de Crónicas 6 pues nos da como un poco de claridad cuando dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo. Bueno, y ahí pues viene lo demás, pero claro, esa casa, ya hoy entendemos que somos nosotros y que Él nos sacó de esa oscuridad para que pues podamos, para que Él pueda habitar en nosotros. Gracias. Bueno, amén. Fíjese que el lugar de habitación del Señor es un lugar secreto, ¿no? Allá en el lugar santísimo,
estaba la gloria del Señor, estaba el arca, ahí estaba la presencia. En nosotros también Él está oculto en nuestro espíritu y se va manifestando hacia afuera. Por eso es que la gloria del Señor llenó la casa después, o sea, cuando el arca fue puesta en su lugar, la gloria de Dios llenó la casa. Dice que los sacerdotes no podían estar. Y era una nube también, una nube. Y esa nube, ustedes saben que ha aparecido desde el desierto, acompañando al pueblo de Israel. Y esa misma nube la vemos nosotros también en el Nuevo Testamento, porque dice que el Señor subió al cielo en una nube. ¿Y en qué va a regresar el Señor también a la tierra en su segunda venida? ¿En otra nube? En una nube, la misma nube. Entonces, la gloria de Dios está oculta detrás de una nube. Y así está en nosotros también. Esa gloria está allí. Por allá el apóstol decía que todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero sabemos que el arca está en nosotros. Y si el arca está en nosotros, la gloria de Dios está en nosotros, mis hermanos. Así no la veamos todavía. Hay destellos de esa gloria que se ven hacia afuera. Sí, hay destellos, pero sabemos que esa gloria un día se va a manifestar completamente. Bueno, quería aclararles ese detallito. En el 13 dice, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Bueno, estas palabras también las vamos a entender hoy porque ¿quién es el verdadero hijo de David que edifica casa para Dios, para el Padre? Pues Salomón aquí lo está haciendo en una parte parcialmente, en la sombra lo está haciendo, pero nosotros sabemos que el verdadero hijo de David es nuestro Señor Jesucristo. Del 14 en adelante dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces vamos a estudiar estas palabras de Salomón. Sabemos que el que tenía el deseo de edificar esa casa por el Espíritu, pues es David. David es el hombre conforme al corazón de Dios. David representa esta naturaleza nuestra que anhela edificar casa para Dios, pero que está en ese batallar, ¿no? Está en ese batallar, esa alma nuestra que desea, que tiene este deseo, pero que tiene tanto complique, que tiene tanta guerra, tanta lucha, y esa es nuestra vida diaria, ¿no? Tiene que enfrentarse a los enemigos y tiene que estar derramando mucha sangre, como dice la Biblia, a través de David representa eso, ¿no? David derramó mucha sangre, David pecó, David fue restituido, David, a pesar de su pecado gravísimo que nosotros conocimos ya en la Escritura, acerca de Betsabé y Urías, pues el Señor no le quitó a David las promesas. Y David lo que hizo fue atesorar y preparar todo, pero David no la pudo edificar. Y es que nuestro viejo hombre, así tenga ese deseo y sea conforme al corazón de Dios, no la puede edificar. El que verdaderamente edifica la casa de Dios es Cristo. Es Cristo en nosotros. Él es el que edifica. Y tiene que ser en el reposo. Y Salomón aquí es tipo de Cristo. Todo lo que está diciendo Salomón en este momento son palabras que están representando a alguien.
y es a nuestro Señor Jesucristo. Esto está muy claro en la Escritura, mis hermanos. Y por eso tenemos que ir al Nuevo Testamento para confirmar esto. En Segunda de Samuel, vamos a Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel, versículo 7, del 12 al 16, ahí está la promesa que el Señor le hace a David cuando él quiso edificar esta casa, y Natán, el profeta, va y le dice lo que el Señor le manda a decir a David, ¿no? En el versículo 11 dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Fíjese, tiene que entrar en un reposo. Nuestra alma tiene que entrar en un reposo para poder comenzar la verdadera edificación. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. O sea, estamos hablando de algo que es eterno. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Recordemos que Saúl representa al hombre carnal. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estamos hablando de implicaciones eternas. Por eso nosotros no podemos entender que sea Salomón el verdadero hijo que iba a edificar esa casa con implicaciones eternas. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces lo que estamos viendo en la palabra es que estas promesas de Dios para David tenían unas implicaciones eternas y que sobrepasan a Salomón. O sea, Salomón aquí dice: yo edifiqué casa, sí, esta terrenal, pero había una casa a la cual David no iba a poder edificar, ni siquiera Salomón, porque el Señor le dijo: yo me edificaré casa. Eso fue lo que le dijo el Señor, porque yo no voy a morar en templos de hombres, sino que yo me edificaré casa. ¿Cuál es la casa que el Padre se edificó? Ya nosotros sabemos: su Hijo. Leímos ese salmo que dice: sacrificios y ofrendas no quisiste, ¿cierto? Holocaustos no te complacen. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y por eso nosotros entendemos que el Señor se hizo carne y moró en medio de nosotros, porque Él es la casa de Dios. Él venía a hacer de esta humanidad, de esta carne, el verdadero templo del Padre, morada del Padre. Entonces, tenemos que ir un poco más allá. Entonces dice, en Mateo 1 encontramos la genealogía de Jesús a través de José, su padre adoptivo. Cuando uno va a Mateo, pues ustedes ya conocen ese pasaje. Mateo tiene toda la genealogía del Señor. Así comienza, de hecho, el Evangelio de Mateo, hablando de la genealogía de Jesús. Vamos allá, vamos a Mateo capítulo 1. Esa genealogía comienza con David, hijo de Abraham, y comienza a mencionar cada uno de los descendientes de David, y termina allá en el versículo 16: y Jacob engendró a José, marido de María, y de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces nosotros sabemos que el Señor Jesús era descendiente de David por el lado de José,
que era su padre adoptivo. Pero hay otra genealogía que aparece en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, aparece otra genealogía. Esto de la genealogía de Jesús, pues también es algo de estudiar, es algo para estudiar, porque pues allí también a veces hay diferentes puntos de vista. Algunos estudiosos dicen que esta genealogía es completamente diferente, muy diferente a la que está en Mateo. Entonces, algunos estudiosos dicen que esta genealogía corresponde a la genealogía por parte de María, porque recordemos que María también, que es la que le da al Señor esa parte natural, humana, pues es descendiente también de David. O sea que nosotros, si leemos toda esta genealogía, aquí aparece como en orden diferente, aparece desde José, que dice que se creía hijo de Eli, aparece hasta Adán, hijo de Dios. O sea que si estudiamos estas genealogías, vamos a ver la genealogía, al parecer, por el lado de María. Entonces, el Señor, lo que nos está diciendo la Escritura, es que el Señor Jesucristo era descendiente de David. El apóstol Pablo, allá también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en la carta de Romanos, en el primer capítulo, Romanos 1, en el versículo 3, el apóstol viene presentándose desde el versículo 1. En el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ustedes saben que el apóstol Pablo pues era un fariseo, conocedor de la ley, y él también afirma que el Señor Jesús era del linaje de David según la carne. Entonces nosotros tenemos que entender que allá en el Nuevo Testamento tenemos una manifestación de quién es el verdadero hijo de David. En primer lugar, el título Hijo de David es más que una declaración de genealogía física. Es un título mesiánico, o sea, cuando la gente le daba a alguien ese título, Hijo de David, le estaba diciendo usted es el Mesías. Eso es lo que pasaba allá en el Nuevo Testamento. Cuando la gente se refería a Jesús como Hijo de David, quería decir que Él era el libertador. Por tanto tiempo deseado, o sea, el pueblo de Israel estaba realmente esperando este libertador, porque para el pueblo de Israel David era el rey por excelencia. Ellos estaban esperando verdaderamente otro David. El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. En varias ocasiones las personas lo llamaron Jesús, Hijo de David. Vamos a Mateo 15, 22. En Mateo 15, 22 nosotros vemos a una mujer. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea que al Señor le reconocían como el Mesías. O sea, cuando le decían Hijo de David, le estaban diciendo, usted es el Mesías. Eso iba más allá de lo que esas palabras tenían un sentido y un significado muy profundo para el pueblo de Israel. Ellos sabían que era el libertador, era la promesa cumplida. También en Mateo 20:30, ahí más adelantico en el mismo Mateo 20:30, dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos son otros ciegos que gritaban también en el camino diciéndole al Señor Jesús, Señor, Hijo de David. Entonces aquí estamos viendo el verdadero Hijo de David, que no es Salomón, es el Señor Jesucristo, donde se están cumpliendo todas las promesas.
Al llamarle Señor, expresaban su reconocimiento de su deidad, porque ustedes saben que en Israel usar la palabra Señor era algo muy grande, o sea, le estaban diciendo que él era Dios. Al llamarle hijo de David, estaban expresando su fe en que él era el Mesías, Salvador. O sea, era muy grande cuando le decían al Señor estas palabras. O sea, el Señor mismo sabía, él nunca reprendió a nadie porque lo llamara Señor, hijo de David. Nunca. Él dejaba que lo llamaran así porque realmente él era el Señor, hijo de David. Isaías 11:1-16 lo había profetizado. Vamos a Isaías. Isaías lo había profetizado muchos años antes. Hay todo un capítulo y este capítulo es hermosísimo, a mí me encanta porque habla de ese reino venidero. Y en el primer versículo de este capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y cuando usted sigue leyendo dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Usted se da cuenta que este no era Salomón. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. O sea, usted se da cuenta de que aquí no se está hablando de Salomón, que es el vástago, el retoño de Isaí. No, aquí se está hablando de el Mesías. Por eso ellos tenían tan claro que el Mesías tenía que venir descendiente de David, tal como el Señor Jesús. En el Señor Jesús se cumplen estas profecías. Entonces, cuando los fariseos oían que llamaban al Señor Jesús hijo de David, pues a ellos se les paraban los pelos, hablándolo así coloquialmente. Ellos se enojaban muchísimo, porque ellos sí sabían qué era lo que la gente estaba queriendo decir con ese título. O sea, ellos sabían que ese título era muy grande, y como ellos no creían en el Señor, ellos no lo reconocían como el Mesías, y se enfurecían. Vamos a Mateo 21:15. Allí en Mateo 21:15 ellos expresan eso, ¿no? Dice, pero los principales... Perdón, Martica, ¿Mateo qué? Mateo 21, versículo 15. Gracias. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Cómo les parece? Y entonces el 16 dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Y nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? O sea, los fariseos se enojaban y le decían, ¿usted cómo se deja llamar que usted es el Mesías, o sea, el Salvador? Para ellos esto era indignante. En Lucas 19:47, vamos a Lucas 19:47 porque allí también se expresa la indignación de los fariseos. Lucas 19:47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea, todo el pueblo le escuchaba. Recordemos que decían, es que habla con mucha autoridad. Veían las señales y creían en él, pero estos fariseos y estos escribas, que eran los que conocían la ley, estaban cegados, no podían ver al Señor Jesús. Y ellos procuraban era que matarle. ¿Por qué? Porque él se hacía llamar y se dejaba llamar hijo de David, que para ellos eso era el Mesías. O sea, el Mesías Salvador, ¿cómo así? Pero el Mesías no va a venir como David.
no va a venir a sacarnos de esta esclavitud de los romanos. O sea, no puede ser. No puede ser el que viene con humildad, el que viene a someterse, el que viene a morir. Este no es el Mesías, para ellos nunca fue. Y hasta ahora, pues, gran parte de ellos, pues no lo es. Jesús confundió aún más a los escribas y fariseos, pidiéndoles que le explicaran el significado de este mismo título. ¿Cómo podía ser que el Mesías fuera hijo de David cuando el propio David se refiere a él como mi Señor? Vamos a ver dónde es que él les hace una pregunta a los fariseos y a los escribas y los dejó locos, porque no le pudieron contestar. Vamos a Marcos 12. En Marcos capítulo 12, en el versículo 35 al 37. Marcos 12, del 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando usted va a leer el Salmo 110, versículo 1, es esta mismo que está aquí. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El 37 dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, el pueblo le oía de buena gana, pero los fariseos quedaron locos. O sea, nunca pudieron responderle al Señor esto que él le estaba preguntando. O sea, ¿cómo así David le dice Señor a su hijo? Así Jesús expuso la ignorancia de los dirigentes judíos en cuanto a la verdadera naturaleza del Mesías. Lo que Jesús quería decir al formular la pregunta de Marcos 12:35 era que el Mesías es algo más que el hijo físico de David. Si él es Señor de David, debe ser más grande que David, como dice Jesús en Apocalipsis 22:16. Fíjense que el Señor Jesús confirma y reafirma, y esto es lo maravilloso, porque él mismo expresa de sí mismo que él es descendiente de David. Vamos a leerlo. Allá al final de la Biblia, en el último capítulo, el Señor Jesús va a decir eso. El último capítulo de Apocalipsis es el capítulo 22. En el versículo 16, el Señor dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Recuerdan la profecía de Isaías? La raíz del tronco, brotará un renuevo. ¿Quién es? Dice el Señor, yo soy. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Maravilloso, ¿cierto? Aquí estamos viendo que el mismo Señor lo afirma. El mismo Señor afirma y confirma que Él es la raíz de David, que Él es el hijo, el descendiente de David. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, Él es tanto el creador de David como el descendiente de David. Fíjense eso, Él es el creador de David y el descendiente de David. Creador de David como Dios, pero descendiente de David como hijo de hombre. Como el hijo del hombre, Él es el descendiente de David. Y aquí es donde se cumplen todas las promesas a David. David, qué personaje, mis hermanos. David es un personaje maravilloso. Sus promesas, las promesas que el Padre le da a David son maravillosas. Y David entendía esto. Ese trono iba a ser para siempre. ¿Pero por qué? Porque hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Un hombre como usted y como yo, con un cuerpo físico. ¿Y de quién es descendiente?
de David. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Es maravilloso, pero esas promesas de David son impresionantes. ¿Qué dice mi hermano Germán? Yo creo que hay algo maravilloso en eso, ¿no? Porque demostrando pues por el Espíritu, toda la Escritura, que el Señor es Dios, que el Señor es el Hijo, pues dentro de la Trinidad, y que obviamente es superior a David, pero como ese Dios tan grande no violó las leyes de la naturaleza de su propia creación y viene en forma de hombre y se somete en una posición como hombre, inferior a David, como hijo de David, ¿no? Entonces me parece que eso también muestra el corazón del Señor y cómo pues es el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho al propio David, que era la que está citando ahí en ese capítulo que estamos viendo. Entonces me parece que eso habla también del corazón del Señor, que Él no quebranta sus propias leyes, pero cuando entendemos el sentido espiritual de las cosas, cuando levantamos la mirada, pues ahí es donde realmente toma forma toda la Escritura. Amén. Nos maravillamos, ¿cierto? Cómo la escritura se cumple, cómo este Dios grande que nosotros tenemos es precioso, maravilloso, cumple sus promesas. Y cómo a este David, que ha hecho todas estas promesas, porque luego uno sigue leyendo y Salomón va a decir todo el tiempo lo mismo, ¿no? Estas promesas que hiciste a mi padre David, y Salomón se atribuye pues aquí como que se están cumpliendo en mí, y es cierto, parcialmente se están cumpliendo en Salomón, pero realmente tenemos el cumplimiento total, eterno y final, es en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es ese hijo de David, descendiente natural de David, y en el cual se cumplieron todas las promesas. Entonces ya hemos visto que el Señor es el templo, que el Señor es el arca, que el Señor es Salomón. Aquí el Señor está en esta fotografía, en esta imagen que estamos viendo de Primera de Reyes, capítulo 8, nosotros estamos viendo al Señor por todo lado, mis hermanos. Lo vemos en los sacrificios del altar, o sea, ¿dónde no vemos a Cristo en este capítulo 8? Lo vemos en toda parte, en toda parte. Por eso dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Aquí estamos viendo cómo se cumple. O sea, vemos al Señor reflejado en todo, absolutamente en todo. Él es la casa, Él es el arca, Él es el hijo de David. Él lo llena todo en todos. Aquí se está cumpliendo lo que dice el hermano. Bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí, desde el versículo 22 en adelante, sigue una oración dedicatoria de este templo, una oración muy importante, muy especial que aparece aquí en este capítulo, como Salomón dedica en oración este templo, una oración que también vamos a ir estudiando y vamos a aprender mucho de ella. Entonces vamos a ir leyéndola de a poco. Vamos a ir leyéndola de a poco. A ver, la leemos desde el versículo 22 al versículo 30, porque es bastante extensa. Entonces vamos a ir leyéndola de a poco. Por ahí está Anita, para que nos ayude con la lectura. Sí. Bueno, gracias. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre.
Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Amén. 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 Aquí vemos entonces esta oración que el rey Salomón hace dedicando el templo. Imagínense en la escena, ya nosotros vimos el templo en 3D. Salomón estaba ubicado fuera del templo, pues de donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo de la casa. Él estaba afuera porque recuerden que él como rey no podía entrar. Entonces estaba en el atrio exterior y al frente estaba todo el pueblo que se había reunido, los ancianos, estaban todos allí, los jefes y pues en ese orden pues las familias de los que habían subido a ver la casa y a esta gran celebración que era la fiesta de los tabernáculos. O sea que el pueblo estaba allí enfrente del rey. Y dice, luego se puso Salomón en el versículo 22, delante del altar de Jehová, el altar estaba afuera en el atrio, ¿no? En presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. O sea, el rey estaba aquí humillándose delante de Dios, extendiendo sus manos, levantando sus manos, reconociendo quién es Dios. Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Dijo Jehová, Dios de Israel, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Recordemos que aquí Salomón está reconociendo la grandeza de Dios y que Dios es un Dios de pactos. No nos olvidemos de eso. ¿Cuántos pactos tiene el Señor? Aunque nos han enseñado que Él es un Dios de pactos y queremos atribuirle muchos pactos y que nosotros podemos hacer pacto con el Señor, pacte con el Señor y haga pacto para que Él lo bendiga. Mis hermanos, el Señor solo tiene 2 pactos, el antiguo y el nuevo. Y aquí Salomón está en medio del antiguo. Y Salomón está diciendo que él es el que guarda el pacto antiguo. Por eso dice que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. O sea, los que cumplen la ley. Salomón la tenía clara. O sea, los que cumplen la ley están verdaderamente bajo el pacto de misericordia. Los que no, pues están bajo la desobediencia y acarrean la ira. Aquí eso está claro. Salomón lo sabía. En el 24 dice que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. O sea, aquí se están cumpliendo las promesas que Dios le había hecho a David. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Fíjense que el antiguo pacto estaba muy ligado al cumplimiento de la ley. Estaba muy ligado. Esta promesa solo se iba a cumplir si los hijos de David iban a estar yendo correctamente, cumpliendo la ley. Pues nosotros vamos a ver que más adelante los hijos de David, porque el libro de Reyes, justamente, Primera y Segunda de Reyes, nos va a hablar de que ni siquiera Salomón cumplió con esto.
Salomón no cumplió con esto. Y el Señor sí cumplió su pacto. Y el Señor sí cumplió y permaneció fiel. Aunque después ya ni trono había, y cuando el Señor vino, pues ellos estaban en completa esclavitud bajo los romanos. Y tenían un rey, sí, un tal Herodes, pero que no era, era un rey que había puesto Roma sobre ellos. No era un descendiente de David. Entonces, fíjense que esta promesa en este viejo pacto sí estaba ligada al cumplimiento de la ley, físicamente de la ley. Porque este pacto sí se iba a cumplir en el Señor Jesucristo, porque Él cumplió la ley y Él es el que puede cumplir la ley. El Señor Jesús sí era el verdadero hijo de David porque Él fue el único que cumplió con la ley. Porque el trono sí iba a ser estable en Él, porque Él es el único que iba a agradar a Dios en todo. El 26 dice, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplese la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. El 27 dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Qué dice Germancito? Mira que eso que tú estás hablando sobre el cumplimiento de la ley en el Señor Jesús es muy importante, ¿no? Porque el mismo Pablo habla de que de los dos pactos y hace, por decir así, habla de la caducidad, porque él dice que que ahorita estamos bajo el nuevo pacto porque el viejo envejeció. Entonces yo asocio ese envejeció con que era un pacto que tenía una connotación temporal. Era algo que era para el tiempo, ¿no? Para este tiempo en que nosotros nos movemos, algo que con el tiempo iba a caducar. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ese pacto tenía cumplimiento para los hombres, porque pues nosotros en esta dimensión que nos movemos vivimos en una dimensión temporal, pero entonces esa era la manera de estar pues en el favor de Dios, de estar en la presencia de Dios. Pero entonces por eso tenía que haber un hombre dentro de por eso tenía que el hombre dentro de esa temporalidad cumplir ese pacto. Y cosa tan gloriosa poder nosotros entender que sí hubo un hombre que lo cumplió y que ahora nosotros estamos incluidos en ese hombre y que nosotros, ese pacto ya se cumplió, pero ya ese pacto, nosotros no estamos bajo ese pacto, sino bajo la ley del Espíritu, que fue la que permitió que ese hombre que cumplió todas las expectativas de ese nuevo pacto, lo llevaran a cabo. Entonces es como la manifestación gloriosa de la gracia de Dios en nosotros, porque ese hombre que lo cumplió era el mismo Dios lleno, ¿no? de su espíritu, pero en una naturaleza de hombre. Entonces me parece que eso es hermosísimo, poder que el Señor nos permita entender eso y que nuestra alma entre en ese reposo. Amén. En el Señor Jesús se cumplió verdaderamente el pacto y la promesa de David, porque Él sí es ese hijo de hombre que iba a cumplir con todos los mandamientos del Padre. Martica, una cosita más, porque es que ese antiguo pacto del que estamos hablando, cuando Pablo habla de que envejeció, era un pacto temporal, pero cuando entramos en el nuevo pacto, es un pacto que es eterno, ¿no? Porque ya es un pacto donde como que es la última palabra de Dios y donde ya no tiene nada más que decir, porque a través de Jesús pues se establece un pacto que tiene connotaciones eternas. Exactamente, tiene connotaciones eternas. Y como dice el hermano, pues nosotros ahora estamos bajo ese nuevo pacto, bajo el hijo de David, que sí puede cumplir, y nosotros tenemos que entrar en él para poder cumplir con toda la ley. Es imposible que nosotros cumplamos la ley. Lo podemos intentar, y sé que a veces hasta lo logramos en nuestra propia naturaleza, pero cuando nosotros cumplimos la ley desde nuestra propia naturaleza, no damos la gloria a Dios. Esa gloria es para el hombre. Por eso el nuevo pacto es el que glorifica verdaderamente al Padre, porque es Él mismo cumpliendo la ley. Y esa ley solamente la podemos cumplir en una manera perfecta a través de la gracia que nos es dada por el Espíritu de Dios. Aquí no vamos a discutir si la ley hay que cumplirla o no hay que cumplirla. Nosotros sabemos que hay que cumplirla,
La ley tiene que cumplirse, mis hermanos, porque el Señor está sentado en un trono de justicia y Él todo el tiempo está demandando que esa ley se cumpla, pero no la cumplimos nosotros, la tenemos que cumplir en Él. El Señor Jesús la tiene que cumplir en nosotros porque esa ley es demandada para Él. Y cuando nosotros entramos en Él, en el espíritu de vida que nos ha sido dado, por la fe en Él, esa ley se cumple. Usted y yo estamos en reposo. Por eso Él es el que edifica la casa. En nuestra alma nosotros tenemos mucha lucha y mucha guerra. Pero cuando entramos realmente en el Espíritu, el que está en el Espíritu no peca, dice el apóstol Juan. El que entra en el Espíritu entra en el reposo de Dios. Él es el Señor del reposo. Cuando entramos en Él, entonces toda la ley es cumplida. Toda. En el Espíritu. No en el esfuerzo nuestro, somos incapaces. Pero en Él es cumplida y ahí está el nuevo pacto. ¿Qué dice Rebequita? Sí, buenos días con todos, Dios les bendiga. Sí, Martita, no sé, en esto de que el cumplimiento de la ley, yo pienso que sí hay un poco de confusión en esto cuando hablamos de debemos cumplir la ley, ¿no? Que también estamos llamados a cumplir la ley. En esto sí hay, creo que confusión, porque uno piensa la ley como la cumplían Israel, ¿no? O sea, esa ley de mandatos, de ordenanzas y cosas como tenían que cumplir ellos, pero yo creo que sí, en esto sí hay que aclarar que, o sea, cuando se refiere a ley, se refiere a instrucción de Dios. Entonces sí, con respecto a la instrucción de Dios, claro que sí estamos llamados a cumplir, ¿no? La instrucción de Dios, pero la ley como tal, la ley mosaica, con cuántos mandamientos, como 600 algo, alguna cosa así que contenía, ¿no? La ley mosaica. Entonces pienso que sí es bueno aclarar un poco acerca de eso, ¿no? Porque si se escucha, nosotros estamos llamados a cumplir la ley, se entendería más o menos como eso también. Entonces, más bien viéndole como ley, la instrucción de Dios que tenemos ahora, con el nuevo pacto, lógicamente que sí. Eso un poco si quisiera que se aclarara en ese sentido, ¿no? Ok, sí. O sea, la ley, como dice Rebequita, tenía mucha instrucción en cuanto a los sacrificios, en cuanto a toda esa parte, pues que esa parte está cumplida también. Digamos que ya no nos demanda el Señor esa parte porque pues nosotros sabemos que se cumplió en Cristo, o sea que toda esa parte de la ley se cumplió. Y la parte de la justicia, porque en medio de la ley está la justicia, están los mandamientos de Dios, la instrucción de Dios para una vida en justicia, digamos los 10 mandamientos que sería el decálogo, que sería lo mínimo que nosotros tenemos que cumplir, esa ley moral, pues obviamente que está demandada también para nosotros, pero digámoslo que si ya está Cristo en nosotros, está cumplida tanto la ley en cuanto a la demanda de Dios ceremonial, y también está cumplida la ley, digamos, en cuanto a los mandamientos, porque en el Espíritu, cuando yo entro al Espíritu, mis hermanos, el Espíritu cumple eso en mí, por la gracia de Dios me lleva a cumplirlo. Es decir, ustedes saben que es muy difícil amar al enemigo, pero ¿quién me permite amar verdaderamente al enemigo? El Espíritu. Eso es algo sobrenatural. O sea que allí el que puede cumplir realmente ese mandamiento es el Señor, no yo. ¿Qué dice el hermano Alecito? Sí, es como para, de pronto suena un poquito redundante porque es lo mismo que estás diciendo tú y es lo que la enseñanza de pronto de hoy nos está mostrando acerca de dónde estaba el arca y qué contenía el arca. Tú decías algo ahora que es importantísimo y pues el Espíritu nos lo revela. Nosotros no podemos cumplir la ley. La ley fue cumplida por Cristo. Entonces, la representación que tiene el arca de Cristo, ¿dónde estaba el arca? En el lugar más adentro del
del tabernáculo cuando fue tabernáculo y ahora en el templo de Salomón que estamos viendo allí, en el lugar santísimo. La pregunta es, ¿dónde está el arca ahora? Pues sabemos que el arca está en nosotros y la palabra nos dice que la ley es espiritual, por eso nunca se pudo cumplir en la carne. Entonces yo pienso que nosotros ya somos cumplidores de la ley. ¿Cuándo no cumplimos la ley? Cuando nos salimos de Cristo. Por eso pienso que Pablo hablaba mucho en eso, de que caminemos en el espíritu y no en la carne, porque siempre y cuando estemos caminando en el espíritu somos cumplidores de la ley en todo. Así nosotros no lo veamos, así no lo creamos y así pensemos que no lo estamos haciendo. Si caminamos todos los días en el espíritu, somos delante de Dios cumplidores de la ley. ¿Cuál es el problema? Cuando nos salimos a la carne, en ese momento pues no lo podemos hacer. Entonces pienso que al igual de lo que hablábamos algo ayer sobre la salvación no es de que yo en el día a día esté caminando viendo a ver cómo guardo mi salvación. El Señor sí dice que hay que tener temor y temblor sobre eso, pero es que ya nosotros ya somos salvos por el fundamento que ya está en nosotros, que es Cristo. En la sobreedificación sí veremos a ver qué sobreedificamos. Entonces pienso que ya hay mucha semejanza. Somos cumplidores de la ley siempre y cuando permanezcamos en Cristo, porque Él sí permanece en nosotros, o sea que es un hecho real que la ley ya fue cumplida en nosotros a través de Cristo. La pregunta es, ¿cómo caminamos en el día a día? Amén. Gracias, Alecito. ¿Y Germancito? Bueno, pues, escuchando lo que dice Alex, pues también trae claridad el entender que cuando nosotros nos salimos del espíritu, cuando no permanecemos en el espíritu, sino que estamos en la carne, por eso es que nuestra alma pierde esa paz y ese gozo porque siente que le debe algo a Dios, siente que hace falta algo, se pierde la paz, se pierde el reposo y entonces no, yo tengo que hacer algo o yo estoy haciendo algo mal para Dios. Entonces, pero cuando yo estoy en el espíritu, pues tengo el gozo de que ya estoy en el cumplimiento perfecto de la ley y de que las obras que hago, pues es en el reposo del Señor. No le debo nada a Dios. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Entender eso, que muchas veces hablamos de ese concepto de la carne y del espíritu, pero eso también tiene que ver, pues eso también trae consecuencias e implicaciones para nuestra condición del diario vivir, ¿no? Y de por qué nuestro corazón se angustia, por qué nuestro corazón por qué a veces nuestra alma vive tan turbulenta, en todas esas situaciones, y eso nos habla de lo que es permanecer en el espíritu y de lo que es permanecer en el alma. Entonces me parece que es valioso lo que nos dice el hermano también. Amén. Yo creo que en resumen, lo que tenemos que entender es que desde el punto de vista de Dios, mis hermanos, toda la ley está cumplida en su Hijo Jesucristo. Tanto la ley que era de ritos por la sangre, hasta la ley moral o la ley que tiene que ver con la justicia social, todo está cumplido en Cristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Entrar en Cristo, permanecer en Él. Porque como dice Juan en el capítulo 15 de su Evangelio, separados de mí, el Señor mismo dice, nada podéis hacer. O sea que a nosotros nos corresponde entrar en Cristo, porque en Cristo ya está cumplida. Dejémoslo ahí. Y bueno, quiero retomar este versículo 27, dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Fíjense que Salomón mismo se está haciendo esta pregunta, o sea, ¿cómo puede ser que el Dios que llena los cielos, que no hay Dios como Él arriba ni abajo, o sea, va a morar? O sea, es un Dios que no se puede contener. ¿Cómo así va a morar en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, dice, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón estaba diciendo algo cierto. Y es que esa casa no lo podían contener. La permanencia o la manifestación del Señor allí iba a ser temporal. Pero ¿cuándo sí se iba a cumplir esta palabra? Cuando nuestro Señor Jesús nació. Él era la verdadera casa de Dios, que iba a poder contener la gloria de Dios. El Señor Jesús era esa verdadera casa, que se iba a manifestar a los hombres. Ese era el Dios encarnado, el Emmanuel, el que iba a morar y habitar en medio de los hombres. Allí se iba a cumplir entonces esta palabra.
porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y una casa hecha de piedra, de ladrillo, por más hermosa como lo era esta, porque era de oro, ustedes saben que era de oro completamente recubierto, pues no diría, no, pues el Señor sí quiere morar allí. Pero el Señor sabía que esto era temporal, porque su verdadera morada y habitación era nuestro Señor Jesús. En el versículo 28 dice, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. O sea, yo sé que tú no puedes morar en esta casa, es imposible contenerte, pero escucha mi oración. Salomón se está situando en su posición de hombre, reconociendo que Dios es grande, poderoso, que es el Dios que no pueden contener los cielos y que esa casa, por espléndida que fuese, pues no lo iba a contener. El 29 dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. O sea, una casa especial. La palabra también dice, porque esta casa será llamada casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración. Recordemos cuando el Señor Jesús volcó las mesas de los cambistas y estaba completamente airado. ¿Por qué? Porque Él dijo, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En eso se había convertido la casa, esta casa que había edificado Salomón, que ya no quedaban vestigios de esa casa cuando el Señor estaba, porque había sido reedificada por Zorobabel y reedificada por Herodes. Pero ese mismo lugar era el que el Señor había escogido para morada en medio del pueblo de Israel. Y en ese momento estaba la verdadera casa de Dios, que era el Señor Jesús, llamando la atención de aquellos que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración. Y el 30 dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¿Cuál era entonces la función de esa casa? En primer lugar, era bendecir y agradecer el nombre de Dios y sus maravillas. Cuando nosotros estudiamos esta oración de Salomón, encontramos que él comienza dando esa bendición a Dios, reconociendo su nombre, engrandeciéndolo y sus maravillas. O sea que esta oración nos orienta para saber lo que podemos pedir. Esta es una oración que nos puede dar como luz de cómo nosotros tenemos que orar y clamar al Señor. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que bendecir, ¿no? Bendecir y engrandecer el nombre de Dios. Ponernos en humillación como Él, siendo el Rey, pues está aquí humillándose, levantando sus brazos, sabiendo que de Dios viene todo. Del Señor depende todo, de sus misericordias, del cumplimiento de sus promesas. Eso es lo que estamos viendo aquí. En segundo lugar, que las promesas divinas se cumplen a nuestro favor. O sea, por eso le recordamos siempre al Señor las promesas, ¿no? Tú lo has dicho, Señor, y por eso yo oro conforme a lo que tú me has prometido. No puedo orar otra cosa diferente a las promesas de Dios. Creo que cuando oramos confirmando y pidiéndole al Señor que cumpla sus promesas, en algún tiempo yo le pedí al Señor que me enseñara a orar. Y Él una vez me habló de esta manera y me dijo, yo le dije, Señor, ¿cómo debo orar? Y el Señor me dijo de la siguiente manera, haz tu voluntad y cumple tus promesas. Y eso me dio tanta paz porque yo no sabía cómo orar en cuanto a situaciones que estaban pasando en mi vida y yo decía, pero yo no veo que se cumpla esto, yo no veo que... Y el Señor me recordó y me dijo, ora de esta manera. Haz tu voluntad y cumple tus promesas. Y nosotros tenemos que orar de esta manera.
El Señor nos enseñó allá en el Padre Nuestro a que oráramos pidiendo la voluntad del Padre, que se cumpla esa voluntad del Padre y que se cumplan sus promesas. Fuera de allí nosotros no podemos obtener más nada del Señor. Él lo tiene todo establecido y Él es fiel. Y eso que nosotros oramos con respecto a su fidelidad se va a cumplir. ¿Qué más estaba pidiendo Salomón? Que Dios absuelva al pecador después de haberse arrepentido. Nosotros vamos a ver después 7 peticiones que él hace, hoy no las alcanzamos a ver. Y entre esas estaba que Dios absolviera al pecador, que en su misericordia perdonara los pecados de todos los que se arrepintiesen. Eso estaba también pidiendo Salomón. También estaba allí pidiendo que orar en toda circunstancia para que Dios, que observa todo desde los cielos, pueda responder las oraciones. O sea, en esta casa se iba a hacer todo tipo de ruegos y de oraciones porque él estaba pidiéndole a Dios que pusiese sus ojos sobre esta casa. Él allí en el versículo 29 dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, para que toda petición y súplica fuera respondida desde los cielos. Y en quinto lugar dice, tener la certeza que Dios escucha y responderá nuestras peticiones. Era lo que Salomón estaba transmitiéndonos a través de esta oración. Ahora, mis hermanos, si el templo es el Señor Jesús, ya nosotros no tenemos que ir a un templo físico a pedir y a clamar para que el Señor nos atienda. Nosotros tenemos que ir ahora porque somos nosotros el templo donde su gloria misma habita en medio de nosotros, allá en ese lugar santísimo donde está el arca que es el Señor Jesús. Tenemos que ir hacia nuestro interior a clamar al Señor, a pedir por todas las cosas. Fíjense que eso es lo que el Señor estaba diciendo. Mi casa será llamada casa de oración. Usted y yo, mi hermano, somos casa de oración. Por eso el apóstol Pablo va a decir más adelante, orad sin cesar. Ruego pues que se hagan rogativas en todo lugar, que nuestro corazón siempre esté rogando por los hombres. El Señor por allá en los profetas, Él estaba diciendo, estuve buscando quién orara, quién hiciera brecha por este pueblo, quién clamara y no hallé ni un solo hombre. Nosotros somos esa casa de oración. El Padre cuenta con nuestras oraciones. Es necesario que nosotros seamos los que estemos orando. Estamos viendo cómo está la humanidad, estamos viendo cómo está la situación, cómo está nuestra familia, cómo está todo a nuestro alrededor. Pues ¿quién tiene que orar? Nosotros. Porque toda oración y ruego está, el cielo está, el Señor está mirando desde el cielo, pero es en nosotros los que estamos orando. Somos ahora ese altar de oración. Y fíjense que por ahí tenemos la promesa de que los ángeles añaden incienso a nuestras oraciones. En Apocalipsis dice eso. Mis hermanos, tenemos ese compromiso porque los ojos del Señor están puestos sobre nosotros para que nosotros levantemos toda oración y ruego y súplica, y Él ha prometido que lo hará. Él lo ha prometido. ¿Por qué? Porque su arca está morando dentro de nosotros, porque su gloria está dentro de nosotros y Él nos oye. La oración del justo puede mucho. O sea que nosotros somos los encargados. Tenemos ese encargo de parte del Señor. Ahora, que no es fácil orar, no es fácil orar. Ustedes recuerdan cuando el Señor invitó a sus 3 discípulos más cercanos a orar con Él en Getsemaní, cuando Él estaba allí sufriendo porque iba a ser apresado, iba a ir a la cruz y Él necesitaba quien lo respaldase en ese momento. Y los discípulos se quedaban dormidos. Y tal vez eso nos pasa a nosotros también. Empezamos a orar y nos quedamos dormidos. En este tiempo hemos estado estudiando eso, ¿no? Sobre la oración, los sábados con Carlos. Él nos ha estado instruyendo sobre esto. Que es nuestro deber
y nuestro mayor privilegio. Y es donde verdaderamente radica nuestra vida de poder, nuestra vida sobrenatural, en eso que descuidamos tanto que se llama oración. Usted y yo somos casa de Dios, y que nos quede este mensaje tal vez ya al final: mi casa será llamada casa de oración. O sea que, mis hermanos, nosotros somos llamados casa de oración. Tenemos ese llamado del Señor a ser la verdadera casa de oración del Padre. Más adelante vamos a estudiar punto por punto pues lo que Salomón va a pedir que se ore en esta casa. Ya son las 10 de la mañana, mis hermanos. Yo espero pues que la palabra hoy siga trabajando en nuestros corazones, en este llamado que nos está haciendo el Señor. Como ahora estamos también nosotros en esa descendencia, somos del linaje de David, porque el Señor Jesús nos ha hecho hijos de Dios, hijos del Padre, o sea que también ese linaje está en nosotros, y como esa casa somos nosotros ahora, por la gracia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo.